Esta noche, una Corte Federal de Apelaciones limita la ley del derecho al voto y niega a ciudadanos y grupos de derecho a demandar la sentencia. Y es que en este caso se aplica a los estados de Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur. De confirmarse a nivel nacional, limitaría la ley histórica que intenta garantizar el derecho de las minorías a defender su derecho al voto, permitiendo ese derecho solo al Departamento de Justicia. Bueno, la ley federal del derecho al voto, existente desde el 1965, se considera uno de los pilares del movimiento de los derechos civiles y por años ha permitido a individuos y organizaciones de minoría demandar en corte cuando en algún lugar del país se trata de limitar los derechos electorales de algún grupo minoritario. La sentencia será retada seguramente ante la Corte Suprema, pero por ahora analizamos la noticia a continuación desde todos los ángulos con nuestro panel bipartidista. ¿Qué les parece la decisión de esta Corte de Apelaciones? Bueno, voy a empezar con Franklin. Buenas noches. Tengo mis reservas, profundas reservas, dado que no creo que el derecho a demandar lo que pueden ser las irregularidades o violaciones de un Estado particular ha de ser únicamente del Departamento de Justicia o del gobierno federal. Creo que es una centralización excesiva y que individuos privados y organizaciones en específico deberían tener en principio el derecho a exigir y reclamar lo que ellos consideran es injusto. Ha sido así históricamente y tengo mis profundas reservas. Me gustaría que una apelación pudiese llevarlo a la Corte Suprema de Justicia y ver en la institución, que confío plenamente, qué decisión pueden tener al respecto. Eso desde la parte legal. Desde el análisis político, evidentemente en Estados Unidos durante un gran tiempo se oprimió, se realizaron diferentes acciones que, por cierto, hay que decirlo únicamente por mención histórica, eran impulsadas principalmente por los estados del sur y el gobierno demócrata y el Partido Demócrata, que oprimía el derecho de ciertas minorías. Pero en la actualidad, porque he leído a muchos diciendo que se les está oprimiendo y se les seguirá oprimiendo el derecho al voto a las minorías, en la actualidad eso no sucede. Es así de sencillo. Los latinos participan poco en las elecciones, lamentablemente, pero no es porque se les oprima. Estados Unidos es probablemente uno de los países, si no el país, donde es más fácil votar. Se puede votar 2 semanas antes de una elección, se puede votar en persona, se puede votar por correo, se puede votar en algunos estados sin identificación, Nebraska, California, Maine. Y son muchos los ejemplos. Esta decisión no necesariamente estoy a favor, pero hagamos un análisis político conciso, objetivo, honesto, sin dramatizar lo que actualmente no es una realidad. Heidi, ¿qué piensas al respecto y de estos estados específicamente que se verían afectados? Bueno, yo creo que esto es un precedente muy peligroso el que está poniendo esta Corte de Apelaciones, cuando le está diciendo al ciudadano que no puede recurrir a una demanda, a una herramienta que se supone que está ahí para que las personas comunes y corrientes como tú y como yo podamos exigir y de una forma legal resolver un problema de una forma civil. Y lo que nos está diciendo es que literalmente esta herramienta que se supone que está para todos nosotros, ya no la vamos a poder acceder. Y la otra cosa es que el sistema de justicia que tiene que ver con el hecho de que yo pueda hacer una demanda, tiene que ser accesible para el ciudadano común. Así que me parece muy peligroso lo que está queriendo hacer esto. Definitivamente va a llegar a la Corte Suprema. Y respecto a lo que dice Franklin, de que ya a nadie se le quita el derecho al voto, la realidad es que hay comunidades marginalizadas que todavía no tienen el mismo acceso al voto. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Ahí va, a eso iba. Precisamente, claro. Tú dices que no, sin embargo, en la última, el año pasado, si no me equivoco, este mismo año incluso, la Corte Suprema falló en una decisión de 5-4 que el mapa que estaban teniendo en Alabama no le estaba dando el mismo derecho a los votantes afroamericanos y por eso los mandó a que dibujaran otro mapa electoral. Y si tú dices que en realidad no está sucediendo esto, la Corte Suprema, que por si acaso es en mayoría conservadora, no hubiera tomado esta decisión. Es un caso de gerrymandering que, por ejemplo, también sucedió en New York, que perjudicaba el voto blanco que tiende a ser conservador, o ha sucedido en otros estados. Son estrategias políticas. O sea, que sí sucede. No, o sea, me estás diciendo que entonces sí sucede. Pero no es una opresión de voto buscado en minorías raciales específicamente, sino lastimosamente... La pregunta que se le hizo a la Corte Suprema fue precisamente acerca de la raza en el caso de Alabama. Los invito a leer la decisión escrita por John Roberts. Heidi,
con todo respeto, está haciendo una equivalencia muy falsa, porque una cosa es lo que la Corte Suprema estaba determinando del gerrymandering y otra cosa es que me demuestre donde un caso verdadero donde un afroamericano en este país o un latino no pudo votar. Y eso no es cierto, porque en todo caso, en el 2018 y en el 2020 habíamos tenido el turnout más grande, más histórico en comparación a años desde, bueno, por ejemplo, incluso ahora en el 2022, desde 1970 no se había visto la cantidad de personas que habían salido a votar. Imagínate, teníamos que sacar a Donald Trump. Imagínate, pero eso es porque acá en el otro lado están diciendo que a cada rato hay supresión de votos. Hay supresión de votos. Que la idea es racista. Es más, por eso, y lo peor de todo es que asumen que las personas son tontas y que son ignorantes y que no tienen la capacidad de votar. Por otra parte, me gustaría preguntarle Increíble. a Adonías, ¿cómo esto le afectaría a las organizaciones de derechos civiles y que representan a los grupos de minoría? Pues lo que estaba mencionando en la mesa es el derecho a poder retar. Me sorprende que Bianca tenga esa posición porque estas mismas medidas son las que incluso el Partido Republicano constantemente reta. El tema, por ejemplo, de las leyes del ID, leyes como en Arizona, el que se tarden, por ejemplo, mucho para contar votos, que siempre critica que se tardan muchos días. Esas son las cosas que bajo segunda sección de la enmienda se pudiera retar. O sea que si tú, por ejemplo, que tanto criticas, que dice que las elecciones no deberían tardar una semana, bueno, bajo esta decisión tú no puedes hacer ese tipo de reto. Entonces, eso no necesariamente, Bianca, se trata de una opresión. Es falso. No hay ninguna opresión. Yo no me siento oprimida como una mujer por eso, hispana en este país. Tú no puedes hablar por el resto de los ciudadanos de este país. Perdóname, pero no, porque es que todavía no había comentado sobre lo que es este acto y yo creo que también es ya mi turno de hablar porque tú ya hablaste. Entonces me sorprende que tú estés celebrando hasta cierta manera eso cuando ustedes constantemente se quejan. No importa si eres demócrata o republicano, si eres afroamericano o latino, es tu derecho a retar que si en tu estado los legisladores están pasando medidas que tú sientes que te están quitando los restringiendo, ¿no? Los derechos al voto, es tu derecho para hacerlo. Si tú piensas, por ejemplo, cambia ¿cómo la se ha equivocado? Dile a los legisladores entonces que cambien Bianca, la te estás Constitución. contradiciendo lo que tú dices en ese show toda la vida. En ninguna Por parte. Dios. Si me permites comentar, lo que está estableciendo la Corte, por lo menos este tribunal, es que bajo los mismos estatutos que tenemos hasta el momento, el único que puede demandar y ir por esa avenida es el fiscal general de cada estado. Lo que significa que si tú como ciudadano te sientes incómodo con algún tipo de resultado o el procedimiento de votación, puedes ir a tu departamento local, llevarlo al fiscal general. O sea, que tú estás de acuerdo con que la persona no pueda hacerlo. Estoy eso es lo que estás diciendo. Que los grupos con intereses especiales y que los cabilderos no estén tratando de negociar en representación de nosotros, los votantes, que no tenemos nada que ver con estos cabilderos. Todas las demandas que Kari Lake hizo en Arizona, todas las demandas, así yo no estoy de acuerdo, bajo esto no se puede hacer. Y tú la has defendido tanto a ella y ahora te parece que eso está bien. Esa es una contradicción muy grande. Entiendo el análisis político de Franklin, ya esa es nuestra opinión, pero en lo legal esto también te afecta a tu misma comunidad, tu mismo partido. Busca a los legisladores que lo cambien en el Congreso. Y por eso vamos a continuar hablando sobre este importante y controversial tema que pudiera impactar el derecho al voto de las minorías en este país. Hacemos contacto con el presidente de la organización LULAC, Domingo García, a quien le damos la bienvenida aquí en Línea de Fuego. Muchísimas gracias por acompañarnos, Domingo. Buenas tardes, gracias por ustedes. Igualmente, bueno, ya escuchó un poco de nuestros panelistas, pero ¿de qué se trata esta decisión de esta Corte Federal de Apelaciones y cómo perjudica a las comunidades de minoría en general? La realidad es que en varios estados la situación del voto, especialmente por elementos del Partido Republicano, es real. Lo vimos en Arizona, donde tuvimos que poner una demanda, cuándo se pueden registrar, cuáles votos cuentan y no, si eres García, Rodríguez o López, no cuentan tu voto de ellas por correo, en una demanda en Washington State. En Iowa no dejaban que los boletos estaban en inglés y en español, y en Texas, donde vivo yo, expulsaron a 98,000 votantes latinos que eran naturalizados. Tuvimos que demandar que los pusieran para atrás. Esas batallas las tenemos todos los días. Y la mentira grande es que no hay una votasupresión, que hay fraude. No hay fraude, no existe, no se puede ser probado. Y esta Corte lo que ha decidido es que andan buscando maneras, el Partido Republicano, de
quitar el voto latino para afuera o bajar el voto, minimizarlo, para que no tenga el impacto que estamos viendo en las elecciones presidenciales del Congreso. Nuestro voto está aumentando cada año. Sabemos que el camino a la Casa Blanca corre por los barrios y las colonias latinas de Estados Unidos. Y esta corte es la Suprema Corte de Estados Unidos. Siempre ha sido lo que ha defendido los derechos de los votantes desde 1967, con el Voting Rights Act, en la actuación de votantes, protegiendo a los votantes aquí de Estados Unidos. Bueno, ¿y por qué es tan importante la decisión de esta ley y qué va a suceder a partir de ahora, especialmente para organizaciones como LULAC, que se verían afectadas también? Sabemos que siempre están buscando maneras de negar. LULAC ha puesto demanda cuando había impuestos para votar, cuando había primarias demócratas solamente de hombres blancos, cuando trataron de quitar boletos bilingües. LULAC ha puesto esas demandas como una organización la más grande de derechos de votos latinos aquí en Estados Unidos, y están diciendo que, ¿sabes qué? Organizaciones como LULAC o personas individuales que les niegan el voto no pueden poner una demanda, solamente pueden hacer los fiscales del Estado. Y eso, pues, en la opinión mía, es incorrecto, es inconstitucional. En Estados Unidos debe ser un país de leyes entre que la están tratando de cambiar. Por supuesto, una ley que podría afectar no solamente a los latinos, sino a la comunidad afroamericana en el país, específicamente en esos estados que se verían afectados por este cambio. Tenemos una Corte Suprema de mayoría conservadora. Si esta decisión es apelada ante esta institución, ¿qué podría ocurrir? Pues siempre yo pienso que hay elementos del Partido Republicano, especialmente de los estados del sur, que quieren quitar el Voting Rights Act, la acta de derecho de votar, de la Constitución. Esto la pasaron cuando había leyes prohibiendo mexicanos americanos y mexicano-americanos de votar en Estados Unidos. Eso es una ley. Tuvieron que pasar esta acción para darle las protecciones para demandar a estados que estaban violando la ley, negando el voto. Así es que yo pienso que esta es la razón que muchos estados que están controlados por republicanos siguen poniendo demandas, poniendo apelaciones, pensando que ahora que 6 de los justicias de la Corte Suprema son republicanos, que posiblemente tienen la oportunidad de eliminar esta acción, esta protección para latinos y africanos americanos en este país. Es lo que quieren hacer. Y Domingo, Porque pasó en el aborto. ¿hay algo que pueda hacer el público para influir en una decisión como esta, especialmente a un año ya de las elecciones presidenciales del 2024? Yo creo que lo más importante es que se registren a votar y salgan a votar, no importa que tenemos en varios estados, especialmente nosotros que vivimos en el sur. Pero sabemos que con ganas, con la justicia, podemos ganar. Y si elegimos senadores y congresistas que representan la comunidad realmente, entonces podemos cambiar la ley o poner una ley nueva. Bueno, estaremos muy al tanto de esta noticia y el futuro de esta ley. Muchísimas gracias, Domingo García, por acompañarnos de LULAC. Gracias.